¿Qué tal, traders? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo video análisis junto a Admirals Latam. Hoy vamos a revisar qué es lo que ha ocurrido después de la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo, que decidió, al igual que el Banco Central de Inglaterra, subir su tasa en 50 puntos básicos. Ya estaremos revisando el calendario macroeconómico, pero primero te quiero comentar que el S&P subió un 1,57%, el DAX alemán un 2,29%, mientras que el índice del miedo también lo hizo de manera positiva con un 2,13%. En el caso de las acciones industriales, caen un 0,20%, el índice tecnológico sube gracias a la FANG debido a los reportes del cuarto trimestre correspondiente al 2022, que suben un 3,72%, mientras que el Russell 2000, que tiene un compendio mucho más acabado del mercado bien de las compañías en Estados Unidos, sube un 2%. De aquí es donde finalmente los operadores comienzan a especular un cambio en la dirección de la política monetaria de los principales bancos centrales ante una moderación, una pausa eventualmente y futuramente, que es lo que principalmente se especula, recorte de la tasa de interés con el fin de estimular una economía que posiblemente lo llegue a requerir, entendiendo que los procesos restrictivos que llevan a cabo los bancos centrales durante los últimos 12 meses aproximadamente ocasionan y socavan finalmente el rendimiento económico de las principales economías del mundo y del mundo entero. Por eso es que los bancos centrales han comenzado a moderar su tasa de política monetaria, también respondiendo al incremento o bien a la moderación en los precios que se presentan durante el último trimestre móvil, que dan cuenta finalmente de los ejercicios y los esfuerzos que logra el Banco Central. Acá es donde podemos ver en el calendario macroeconómico día a día lo que sucede en los mercados, la decisión de tipos de interés en Reino Unido, un 4%, respondiendo por supuesto a las expectativas del mercado, mientras que la decisión del Banco Central Europeo, también respondiendo al 50% de expectativas, o bien de subidas de tasas, lo hace y queda en un 3%. Durante la sesión en Estados Unidos, los nuevos subsidios de petición de subsidio, no, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo caen hasta 183.000, datos que son favorables, entendiendo bien, marcando finalmente el dinamismo y el empuje que muestra el sector de desempleo en Estados Unidos, mientras que las reservas de gas natural caen hasta menos 151 millones y por ello entonces la posibilidad de tener un escenario en donde las reservas y el equilibrio entre la demanda y la oferta pueda alcanzar ciertos niveles estratégicos. De cara a lo que va a ocurrir el día de mañana, el mercado se mantiene pendiente al reporte o bien a la tasa de desempleo en Estados Unidos y el NFP, datos que probablemente se van a transformar en los datos que marquen finalmente la dirección final del mercado. Si bien el S&P ha marcado, como vemos en pantalla, un escenario favorable en el tiempo, podemos recordar o bien debemos ser enfáticos en que la contracción en las nóminas no agrícolas y la creación de puestos de empleo públicos podría caer por debajo de los 200.000, señalando entonces un escenario menos favorable en este inicio de año, mientras que la tasa de desocupación o desempleo durante el mismo mes podría aumentar de un 3,5 a un 3,6%. Datos que finalmente podrían entonces entregar menor seguridad sobre los operadores y con ello entonces una reversión en las acciones de Estados Unidos que al día de hoy, como bien decíamos, suben en torno a un 2% de manera promedio. Como vemos, obviamente, revisar qué es lo que está sucediendo en las gráficas y quiero ser enfático. La ruptura de los 4.100 puntos, que era un nivel que nosotros estuvimos comentando durante el último tiempo, ha logrado ser vulnerado. Y esta ruptura finalmente lo que señala es la posibilidad de alcanzar o de continuar con el proceso alcista de mínimos y máximos crecientes que el precio está dibujando. Por tanto, la posibilidad de alcanzar la zona de los 4.300 puntos es absolutamente posible y probable de lograr concretar, y con ello entonces la posibilidad y el entendimiento de que el mercado logre exacerbar su nivel de emoción y por supuesto incrementen los niveles de compra a partir del día de mañana. Pero todo, como ya lo hemos dicho, va a depender del reporte de empleo en Estados Unidos, que va a afianzar finalmente la confianza de las acciones o podría también indicar una contracción importante en su cotización y que eventualmente un cierre negativo en la vela diaria podría caer por debajo de la zona de los 4.100 y eso comenzará a continuar un proceso bajista que vaya a buscar inicialmente la zona de los 3.800, 3.900 y luego continuemos viendo descenso hacia la zona de los 3.750 aproximadamente, para tener en cuenta que sería precisamente ese nivel como soporte. Ante esa consideración o ese escenario, lo que destacamos también es la recuperación que muestra el dólar a nivel internacional, descorrelacionándose un poco en el comportamiento que lograba presentar el día de ayer. Ante los descensos y una política monetaria más moderada en Estados Unidos y la poca claridad que entregó la Reserva Federal, así como también el Banco Central Europeo durante esta sesión, el dólar se permite recuperar terreno por sobre los mínimos de los últimos 7 meses y eso obviamente alienta a los compradores para pensar en posibles recuperaciones en el precio.
toda dirección o todo escenario alcista debiese estar confirmado por sobre finalmente la zona de los 102.50 aproximadamente para buscar la media móvil exponencial de 50 periodos en este gráfico diario. Sería lo más lógico a tener en cuenta durante los próximos días, mientras que la gráfica semanal da cuenta también de una vela de indecisión, una vela que no presenta mucha decisión en cuanto a la caída, pero tampoco mucha intención respecto a la recuperación que puede llegar a experimentar. Por tanto, mucha atención a los mínimos que logra el dólar a nivel internacional, que también destacar los niveles de RSI o las divergencias que presenta el RSI en cuanto a los mínimos prácticamente igual valor, cercano obviamente a zonas de sobreventa, y con ello entonces la posibilidad de ver recuperaciones a partir de los niveles actuales, descorrelacionándose con la secuencia de mínimos decrecientes que el precio viene buscando durante los últimos, desde noviembre, octubre del año pasado a la fecha, una tendencia bajista. Así que mucha atención con los niveles para el dólar a nivel internacional. De hecho, en un video análisis anterior estuvimos comentando el desempeño del dólar y con ello entonces la posibilidad de ver escenarios de compra que podrían estar barajándose en torno a los niveles actuales. Con eso no descartábamos que el dólar pudiese haber presentado una contracción mayor en su minuto, o lo que ha presentado finalmente días posteriores, pero la visión para nosotros es una visión favorable para el precio del dólar a nivel internacional y que podría finalmente desarrollarse durante los próximos días. En el caso del euro dólar, lo que llama la atención, vamos a sacar la cámara para que lo puedan ver con claridad, es la reversión del precio a nivel de gráfico diario por debajo de la zona de los 1,0930. Una vela que finalmente logra respetar máximos previos que presentaban desaceleración, aumentando la probabilidad de ver retrocesos en el precio hacia la zona de los 1,07 y que probablemente busque la media móvil exponencial de 50 periodos como un soporte a considerar. Por tanto, no descartamos que el hecho de que la vela haya cerrado negativa por debajo de 1,0930 y esperando el reporte de empleo del día de mañana, si estos logran resultar de cierta forma favorables, independiente sea el dato y cómo sea interpretado por el mercado, podríamos esperar caída hacia 1,07 o bien la media móvil exponencial de 50 periodos, que podría funcionar como un soporte para el precio. Sería lo más lógico a tener en cuenta ante el retroceso que muestra el día de hoy, mientras que el oro, situación similar, rechaza máximos previos a pesar de la intención por subir o por alcanzar un nuevo máximo consecutivo, logra rechazar, mostrar una vela bajista absolutamente, dando cuenta entonces de un escenario de desaceleración en torno a estos niveles, y con ello entonces la posibilidad de ver rupturas por debajo de esta zona. Finalmente, la zona de mínimo en torno a los 1900 es la zona pivote más importante a tener en cuenta, para luego considerar contracciones hacia la media móvil, líneas de tendencia también pueden llegar a ser consideradas, y que probablemente podamos entonces entender que el proceso alcista puede estar corriendo peligro, o bien el impulso que está desarrollando durante el último tiempo puede correr peligro, y la posibilidad de buscar caídas hacia los 1700 o los 1800 puede comenzar a aumentar. Para nosotros es mucho más probable que descienda hacia la zona de los 1800, que es una zona pivote o pivotal para el precio, y por ende la correlación que puede también existir con la recuperación del dólar a nivel internacional que viene mostrando durante la última jornada. Y en el caso del DAX alemán, la verdad que en línea con el comportamiento de las acciones, este vuelve a experimentar avances, se acerca a la zona de los 15.600, 15.500 puntos, como podemos ver en pantalla, zonas de últimas intenciones de máximo o por intentar recuperar terreno luego de superar la zona de los 15.000. Así es como en esa oportunidad los rebotes comenzaban a darse, sin embargo no existía la fuerza adecuada y podíamos ver caídas diametralmente importantes en la cotización del DAX 40, y por ello entonces atención a estos niveles que podrían resultar como resistencia para el precio. Teniendo esto en cuenta, la posibilidad de volver a los 15.000 aumenta considerablemente durante los próximos días, y es algo que obviamente vamos a estar pendientes a considerar de acuerdo a los reportes macroeconómicos que conozcamos para Europa, que de acuerdo por supuesto al calendario, se espera que, por ejemplo, mañana conozcamos PMI del servicio en la zona euro, el IPP en la zona euro que va respondiendo al incremento de los precios por parte de los productores, así como el PMI de compuesto en Alemania y de servicios en dicho país, que podrían aumentar la volatilidad y dar tanta seguridad o no al mercado alemán en sus directrices prontamente. Para eso debemos recordar que por ahora los bancos centrales se mantendrán muy probablemente sin cambios en el tono a dialogar durante los próximos días, dando a entender que tanto el Banco Central Europeo, el Banco Central de Inglaterra y la Reserva Federal de Estados Unidos podrían mantener su tono ambiguo que han señalado en esta oportunidad de cara a marzo, que es donde se conocerá una nueva reunión de política monetaria, que es donde finalmente la Fed podría indicar ciertas proyecciones para un grado de neutralidad que puede llegar a alcanzar de cara al segundo o tercer trimestre de este año. Y por el lado de Europa, la posibilidad de comenzar a moderar su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos parece ser la alternativa a tener en cuenta
para el comportamiento finalmente del mercado en esta oportunidad. Y por último, quiero comentar el desempeño del dólar frente al peso chileno. Este alcanza la zona de los 770, 777 pesos por dólar, mínimos que por última vez alcanzó en marzo, abril del año 2022, dando entonces a entender entre el 28 de marzo y el 4 y el 5 de abril, dando a entender que el mercado ha alcanzado una zona de mínimos importante, una zona pivote que puede ser considerada y por ende la posibilidad de ver recuperaciones a partir de los niveles actuales comienza a aumentar. Recordemos que la intervención que realiza el Ministerio de Hacienda con la venta de dólares programada durante los últimos días, el incremento en el valor del cobre que logra sustentarse por sobre los $4 la libra, respondiendo a las mayores expectativas que presenta la economía china luego de su reapertura, son algunas de las nociones o bien de los drives que han permitido que el tipo de cambio continúe experimentando descensos desde noviembre a la fecha. Por tanto, atención absoluta a los niveles, por supuesto, actuales para considerar o anticipar escenarios de compra, pero obviamente la zona de compra más segura va a estar en torno a la zona de los 810 pesos por dólar que vamos a identificar a continuación. Esta zona pivote de los 810 pesos por dólar es el nivel que si llega a lograr, si logra superar, podríamos esperar eventualmente avances hacia la zona de los 840, 845 pesos por dólar, y si esto perdura en el tiempo, podríamos esperar 860, 870 y 870 y 890 eventualmente para tener en cuenta durante las próximas semanas. Por ahora, 840, 845 nos parece muy probable y razonable tener en cuenta, por tanto van a ser los niveles que vamos a estar mirando, pero siempre y cuando el tipo de cambio supere los 810 pesos por dólar. Aquellos que especulen, creo que estamos en un muy buen nivel para estar comprando dólares frente al peso chileno. Y bueno, nos quedamos entonces con esta revisión, con las tasas de interés que suben en Europa, en general, en Reino Unido, en el Banco Central Europeo, la Reserva Federal de Estados Unidos, que también lo hace de manera menos agresiva, pero que en definitiva lo que tienen en común es la ambigüedad en cuanto a las expectativas que se tienen, las señales de inflación y recesión o preocupaciones en torno a la economía mundial, y que dejan todo en veremos para la reunión de marzo. Espero que este video análisis te haya gustado, entendiendo por supuesto lo que ha ocurrido durante esta sesión, cuáles son los niveles más importantes a tener en cuenta durante los próximos días, y te dejo invitado a que si te gustó este video, le des un like, lo compartas con las personas que estén interesadas en conocer acerca del mercado o manejar sus propias inversiones a través de Admirals Latam. Recuerda que nos puedes visitar en Twitter, en Instagram y por supuesto suscribirte a este canal de YouTube para que así estés atento a nuestras próximas transmisiones. Un abrazo grande y gracias por vernos.